Porque cada aborto oscilaba entre... ¿Qué es el precio de un aborto en estas clínicas? El aborto está dependiendo de las semanas. Sí. Es decir, cuanto más estaba avanzada la paciente, más caro era. Pero estaba en torno a los 3.000, 4.000, 2.000. Dependía un poco de cómo estaba el mercado. Cotizaba según mercado. Sí, Si otro hacía, era de verdad que esto parecía terrible. aquí, nos puede Sonreír, parecer, pero no, es horrible. Y además, cuando estás allí, yo he de decir que para mí y para los abogados de Alternativa Española, que yo les quiero agradecer, porque hay un equipo de 10 abogados en esto envueltos, pues son 2 meses de procedimiento. Hay una persona, que en este caso he de decir que es mi hijo, que es también abogado y que está realizando un trabajo extraordinario, viviendo allí desde hace 2 meses, para llevar adelante este procedimiento. Pues cuando estás allí, la verdad es que te sientes, estás escuchando una película de miedo. O sea, te sientes diciendo, es que estoy en presencia, no estoy en un tribunal, estoy realmente en una película de miedo, ¿no? Porque es lo que yo te decía, podríamos llamarle el escabroso caso del doctor Morín, ¿no? Parece un nombre de película de miedo, el escabroso caso, porque es escabroso, escabroso, todo, ¿no? Sí, quizá el término es todavía generoso, escabroso. Sí, todavía te parece... generoso, ¿no? Es realmente, yo creo que sería muy edificante para luchar a favor de la vida y en contra de esta cultura de la muerte, que se hicieran públicos los testimonios. Sí. Que se hicieran públicos los testimonios. Que se viera los testimonios tan desgarradores de las madres en muchas ocasiones y que se viera el testimonio frío, cruel, por ejemplo, el caso del doctor Morín. ¿No? A mí me impactó muchísimo cuando declaró Morín y más me impactó cuando declaró a la mujer. ¿Sí? Sí, cuando declaró a la mujer de Morín me causó un impacto importante porque yo estaba viendo ahí una mujer, ¿no? Y estaba pensando en esa situación de maternidad, ¿no? Y las cosas que se contaban y se decían. Y cuando se pregunta por la famosa trituradora, con una frialdad impresionante, contesta que aquello era para hacer prácticas y triturar pollos y cerdos. Entonces dices, bueno, pero esta mujer con esta frialdad, ¿no? La forma, porque bueno, y no es que lo justifique, ni muchísimo menos, sí. Pero bueno, un hombre, quizá, ¿verdad? Pero aquella mujer me puso los pelos de... Te impactó. Muchísimo. Desde entonces, o sea, esto ocurre, lo malo que la justicia es tan sumamente lenta, que todo esto se desencadena en el 2007 y estamos ahora, fíjate, 5 años después, mirando todas estas cosas. Las clínicas de Morín se han cerrado desde entonces, él creo que no vive ya en Barcelona y bueno... Bueno, vive en Barcelona, vive a las afueras de Barcelona, ¿no? Pero bueno, se ha desmantelado las clínicas. Sí, lo que sucede es que, bueno, muchos de los profesionales que ahí están, yo creo que siguen en las prácticas, ¿no? Porque, bueno, ellos en este momento están imputados. Vamos a ver en la calificación final que tenemos que hacer las acusaciones, qué tipo de imputación. Hay imputaciones que nos hemos quedado realmente el soporte de la prueba con estas declaraciones de estos olvidos que ha habido, pues bueno, pues nos va a costar sinceramente poder mantener en alguna ocasión, nos va a costar mantener la acusación, pero vamos, yo creo que hay ya una serie de personas que están clarísimamente comprometidas en los delitos. El fiscal lo califica como literalmente dice, los abortos se hicieron sin límite temporal alguno y con desmedido afán de lucro. Es la calificación del fiscal. Yo tengo que decir la fiscal. La fiscal. La fiscal. Yo tengo que decir, y quiero decir públicamente, que el trabajo, y lo digo desde como profesional, ahora ya no como secretario general de Alternativa Española, sino como profesional, es decir, que el trabajo que se ha hecho aquí, desde instrucción, y el trabajo que está desarrollando la fiscal, el Ministerio Público, es enorme, es encomiable, es un trabajo magnífico. Es una mujer que ha dedicado horas y horas y horas a estudiar el procedimiento y el Ministerio Público no acusa de una forma baladí, no acusa de una forma gratuita. Cuando un Ministerio Público acusa, y como ha acusado este Ministerio Público, es porque tiene el convencimiento absoluto, y no solamente el Ministerio Público, todo el mundo, en la sala, cuando estás en la sala, o sea, la atmósfera es clara. Otra cosa es que podremos llegar a aprobarlo y podremos llegar o no podremos llegar a superar el principio de, en caso de duda, a favor de indubio pro reo, ¿no? Pero el ambiente que se respira, clarísimamente, de todos, y no tengo ninguna duda
que de todos es, bueno, aquello era Dantesco. una fábrica de generar muerte, ¿no? Y que realmente existía una confabulación y existía una perfecta asociación entre todos los diversos jugadores o players, allí estaban todos confabulados en hacerlo. Insisto que luego probablemente no podamos en algún caso mantener las acusaciones porque las pruebas son las pruebas y tenemos que ser rigurosos con esto. Existe un principio del derecho, que es un principio de en caso de duda a favor del reo, y nosotros tenemos que ser muy consecuentes con esto, ¿no? Pero el clima es un clima clarísimo. Un clima claro. Y además el fiscal se basa, primero, en los documentos de las televisiones aquellas. Segundo, en los registros que hizo luego la Guardia Civil. Y ahí me imagino que encontraría pues un montón de expedientes. Sí, sí. Y luego también en la declaración de estos testigos, que se descolgaron un poco el día 4, y a ver, como dices tú, a ver si ahora recuperan la memoria o porque... No, ellas ya no van a recuperar la memoria porque ellas no van a volver otra vez a testificar. Ya no van. Pero fíjate que yo, esto que me preocupó mucho y causó mucha inquietud, incluso dentro del equipo de los abogados de la acusación, yo he de decir que, vamos a ver, ya no, si hubieran testificado adecuadamente y hubieran confirmado los extremos que testificaron ante el juez y ante el juez instructor y ante la policía, hubiera sido magnífico. Pero fíjate que las declaraciones que ellos fueron haciendo, lo que hizo la policía, cuando esto recayó en manos de la Guardia Civil, que no estuvo en manos de la Guardia Civil desde el principio, desafortunadamente estuvo en manos de los Mossos d'Esquadra en un principio, y luego pasó a la Guardia Civil, que es cuando realmente se desencadena toda la investigación de una forma rigurosa, y no quiero decir que no fuera rigurosa antes, pero mucho mejor estructurada la investigación. Pues cada una de las declaraciones que fueron haciendo estas mujeres, la Guardia Civil advera, confirma que lo que ha dicho es cierto. Es decir, cuando llega la Guardia Civil y entra en las clínicas, va a los sitios a los que estas mujeres han dicho que estaban los expedientes y tal y como habrá, estaban. Y los expedientes no es que están en el tercer cajón de la mesa de fulanito. Y iban allí y ahí estaban. Claro. Por lo tanto, el hecho de que ahora se les haya olvidado yo creo que crea una cierta sorna, ¿no? En el sentido de decir, oye, pero vamos a ver cómo es posible... Claro, porque gracias a ella se pudo hacer toda la investigación. No, y se encontraron los documentos, se encontraron los expedientes. Y mire, en tal habitación estaba tal cosa, y allí estaba, ¿no? Y detrás de tal cosa había ahí estaba la trituradora, o estuvo la trituradora, pues allí se hicieron las pruebas y en efecto allí había en los sumideros estaban allí los residuos. Es decir, por lo tanto, todo lo que dijo se fue confirmando y los dineros estaban tal y los sellos estaban donde tal, ¿no? Por lo tanto todo, y los expedientes tal y el libro o sea, por lo tanto todo se fue confirmando. Por lo tanto, es verdad que ha supuesto un problema el no haber tenido, puede pensarse que es un problema no tener la declaración testifical, pero está confirmado. O sea, lo que dijeron, la policía lo confirmó. La policía, la secretaria y el juez. Hasta incluso a preguntas inteligentes de la acusación particular, de hacerles preguntas que parecían nimias y hacer una pregunta de carácter administrativo, resulta que el detalle administrativo completamente insustancial para la causa se acordaba y los detalles importantes no se acordaban. En ese momento ya, en fin, la pregunta lógica era ¿cómo es posible que usted se acuerde de este detalle tan nimio, administrativo, y usted no se acuerde de un aspecto tan relevante que usted declaró y que además se adveró y se confirmó que era así, ¿no? Claro, y también otra prueba que también se ha caído son los documentos de las televisiones, porque no lo admite al ser cámara oculta. Bueno, eso de momento estamos en este momento como cuestión previa, el juez resolvió, no, los vídeos sí, los vídeos no pueden ser utilizados porque se grabaron con cámara oculta. Lo que estamos es pidiendo la declaración de los periodistas que intervinieron y de la supuesta embarazada que se hizo pasar por embarazada y que consiguió las declaraciones del doctor Morín. Y esto es lo que está cuestionándose ahora, si se va a admitir o no se va a admitir como prueba. Porque, bueno, si realmente la defensa lo que argumenta es que si el vídeo no podía ser considerado porque es un vídeo ilegal, en fin, obtenido de forma sin el consentimiento de la otra parte, pues que los periodistas no pueden testificar. Y el juez se ha reservado, la sala se ha reservado
para pronunciarse sobre esta materia. Todavía no se ha pronunciado. Todavía no se pronuncia. Sobre esta materia, no sobre los vídeos, sobre la materia pero sería muy importante para nosotros que testificaran, evidentemente, los periodistas que participaron en esto, porque se pondría de manifiesto o vendrían a confirmarlo que allí vivieron. Claro, esto es muy importante. ¿Y esto cuándo crees? ¿Cuándo se termina? ¿Para cuándo? Mira, nosotros las citaciones están hasta el día 24 de noviembre, creo recordar, o veintitantos de noviembre. Están las citaciones. A partir de ahí ya, lo que sus señorías consideran que sea necesario extender, pues porque puede haber testigos que no han comparecido, se les ha vuelto a citar, por el tema de los periodistas, que tienen que resolver, y tiene que resolver la sala. Y entonces, bueno, pues en fin, yo creo que a finales de este mes habremos terminado ya el procedimiento, lo que es el juicio. Y luego entramos en la fase de calificaciones, tenemos que hacer nuestros escritos de acusación final, elevar a definitivas nuestras conclusiones, y bueno, y a partir de ahí ya la sentencia. Bien, pero esto pone encima de la mesa el tema del aborto, claro, está ahí. Un tema que es como el Guadiana, va y viene, parece que no se quiere, ¿verdad?, tocar. Es un tema que yo no sé si es porque el planteamiento que hablábamos tú y yo fuera de antes de cámara, que decíamos, es ¿quién protege al débil? ¿Quién protege al nasciturus? ¿Quién lo está protegiendo? Porque claro, aquí partimos de la base de que si la madre tiene todo el derecho del mundo a hacer con ese futuro bebé lo que quiere o no. Pero claro, lo mismo podríamos decir, ¿quién protege hoy en nuestra sociedad a los más débiles? Porque a esas personas mayores, por ejemplo, que te decía yo que están en geriátricos y están a lo mejor con un Alzheimer absolutamente sin saber de qué va, ¿cómo se les protege a ellos también? Es decir, estamos haciendo una sociedad donde el más débil es tan vulnerable, mucho más vulnerable, que hasta la propia sociedad y el propio derecho le da la espalda. Sí, bueno, es una sociedad un tanto perversa, Rafael. Sí, yo creo que el que mejor lo definió fue Juan Pablo II cuando habló de la cultura de la muerte, ¿no? O sea, hemos pasado de lo que es lo lógico, lo que es lo natural, pero cuando digo natural es lo que es acorde al orden natural, que es defender la vida, ¿verdad? Hemos pasado a lo contrario, que es defender la muerte y sobre todo darle carta de naturaleza a esa cultura de la muerte. Es decir, se puede matar al ser concebido y no nacido, impunemente, no tiene ningún derecho, pero no es peor que tiene ningún derecho, es que no le reconoce ni tan siquiera la calidad humana, la cualidad humana. Es decir, es que el primer paso que tenemos que discutir, y que, bueno, yo creo que ya no existe discusión, es si ese ser concebido es o no es un ser humano. Y por supuesto que es un ser humano, esto no está ya. La ciencia ahora abre el foco. Porque hasta ahora podía ser una disquisición de carácter moral, si tú quieres, pero es que ahora ya tenemos elementos suficientes como para saber, aportados por la ciencia, y están ahí desde el 2003, decías tú. Correcto. No, este es un punto, yo creo que este es un punto interesante que quizá merece la pena, ¿no? Porque hay muchísima confusión, ¿no? Es decir, para justificar esta cultura de la muerte, y la cultura de la muerte, no solamente con el embrión, no solamente con el nasciturus que tú apuntabas, sino con los mayores. No olvidemos que aquí en España existe una comunidad autónoma que ya ha aprobado una ley de la eutanasia. O sea, ya ha aprobado que es Andalucía. Andalucía. ¿Y se ha aprobado ya? Se ha aprobado, hay una ley reglamento que ya aprueba la posibilidad de la muerte digna. Y se está considerando, como sabes, y lo está considerando también el PP, el tema del testamento vital, en fin. Y hay otro aspecto también muy importante que creo que va relacionado, que es el tema de los embriones y la investigación con embriones humanos, con células humanas, con células embrionarias, que son miles de seres humanos crionizados de los cuales nadie se acuerda, ¿no? Y que están crionizados en unas clínicas y unos aparatitos, ahí están metidos todos esos embriones, ¿verdad? Y son seres humanos. Y creo que merece la pena porque muchísima gente justifica esta cultura de la muerte y justifica el aborto, aparte en ese supuesto derecho a la madre completamente falso, que también podemos hablar si quieres más adelante, en que lo que hay ahí adentro no es un ser humano, lo que hay adentro es un apéndice, es una cosita que está ahí, pero que eso no es un ser humano. Y como tú bien apuntabas, este tema ya no existe discusión. Pudo existir discusión, que no existió nunca, pero pudo existir discusión. Pero ya desde el 2003, el hecho de que la vida y el ser humano, por lo tanto, existe desde el momento de la concepción, ya no existe desde el momento en que se ha demostrado que el cigoto, el óvulo concebido en ese momento, ya contiene un ADN propio de un ser humano y además un ADN propio, inimitable, con ningún otro ser humano.